Carlos, con un pie en el abismo. Capítulo 19. A ver, déjame que te coloque bien la pajarita. Se trataba de Faina, ejerciendo de estilista improvisada. La misma que ya iba impoluta con su pantalón de cuero, zapatos de charol negro con tacones de aguja y blusa de tirantes bordada en lentejuelas plateadas, dejando para enmarcar su lustrosa piel los 4 retoques que le permitían embellecer aún más la fachada expuesta. Ojos que quedaban sutilmente marcados por la parte superior de los párpados por 2 hebras color crema, y para los labios un tono púrpura hecho para las grandes ocasiones, sin desmerecer la joyería expuesta con ciertas piedras preciosas para potencializar su faceta más mística. Y de momento hasta aquí, ya que voy a poner ciertos detalles a relucir para contextualizar las circunstancias que se están produciendo, ya que el tema se lo merece, y más si nos basamos en cómo se está poniendo Carlos. Teniendo que empezar por los pechos de Faina, sostenidos mediante el regazo acorde al sujetador que permiten que la imaginación vaya a sus anchas por el canalillo tan bien marcado que se le ha quedado. Encuadre que le está permitiendo afianzar sus turgentes pechos perfectamente integrados en la propia silueta que le acompaña, sin dejar de lado la fisionomía que se le deja apreciar gracias a los pantalones de cuero, donde el tejido de dicha prenda le está permitiendo obtener los resultados que con tanto esmero se ha ido trabajando. Parte trasera liberada de cualquier ordinariez al portar un tanga de hilo que hace que no se le quede marcada la ropa interior en el pantalón. Culminando con sus zapatos, donde ha decidido plantarse con 13 centímetros de tacón. Y para cerrar esbelta estampa, qué mejor que contar un pequeño secreto que viene al pego. Secreto que trata de la parte que más morbo le genera a Carlos. Fetiche que tiene que ver con los pies, como oyes. Y es que a Carlos le excitan los pies cuando se dejan insinuar por medio del calzado femenino. Tal cual, sin tapujos de por medio. Pues digo yo, ¿no sería interesante que cada uno de nosotros se hiciera cargo de sus apetencias sin rodeos de por medio? ¿Por qué no? Liberémonos de los cánones estipulados según el proceder de quien se cree ostentar el negocio de las apariencias, de cómo se debe querer, de qué forma hay que avanzar en compañía de la otra persona. Hagamos del sexo, del romance, de la compañía, de la charla, un punto de encuentro donde las dos partes se sientan correspondidas. Busquemos espacios donde las dos partes se puedan conocer mejor, aportando cada una de ellas la libertad que se requiere para amar de verdad. Encontremos el vínculo compartido, sin necesidad de tener que esperar que sea la otra persona quien tenga que decirme lo que debo hacer o dejar de hacer. Ese es el camino por el cual Carlos quiere transitar, respetando a la otra persona para que pueda encontrarse a sí misma, y a la vez sentir el espacio suficiente que le permita transitar según le plazca, dejando de lado cualquier intención que lleve al otro a ser o a renunciar a sus propios anhelos. Acompañarse de otra persona con la que verse reconfortado para que de esta forma no se vea tirando la toalla a las primeras de cambio. O qué decir de tener un hombro donde desahogarse si la cosa no está yendo del todo bien. Últimos retoques que dejaban a Carlos con el traje de gala prestado por gentileza de un buen amigo de la única responsable de que estuviese lustrado con la galantería acorde a las demandas de la velada que les llevaba en esos momentos a emprender la marcha para llegar a la hora marcada. Trayecto que les conducía de la mano del flamante descapotable estilo retro que Faina había comprado a su llegada a la isla, dejando el habitáculo como lugar idóneo para centrar las intenciones antes de llegar a la mansión del señor Doménico. Recorrido que se veía interpelado por Faina al percatarse de la incomodidad que transmitía Carlos. «Relájate, hombre, que tanta tensión no es buena». Palabras que venían para calmar a la persona que seguía afianzándose a los acontecimientos. Pero sin tiempo se vería al dar con lo que parecía ser la entrada que debía dar paso a los invitados. Encuentro que quedaba protegido por 2 hombres vestidos con traje negro y camisa blanca como primer filtro si se pretendía acceder a la finca donde se debía llevar a cabo la fiesta secreta. Hombres fornidos hechos para descartar visitas inapropiadas, teniendo para ello la lista de invitados que les permitía confirmar si estaban entre los elegidos. «Pueden pasar, que disfruten de la velada. Así haremos».
Por cierto, tápese un poco, que empieza a refrescar. No vaya a ser que se encuentre con algún moscardón que me pueda incomodar. Por ejemplo, pues no se preocupe, sé lo que me hago. Además, por esta fiesta dudo que se den este tipo de situaciones. Tiene razón, señorita, no era mi intención incomodarla. Circunstancias que se iban difuminando con la continuidad de la marcha que les iba llevando por la pista asfaltada, que se veía reseguida por diferentes luces, azul celeste indicando el paso rodado que les debía hacer de guía hasta el punto de encuentro. Recorrido que se iba amenizando con la canción favorita de Faina, aquella que se solía poner cuando las circunstancias pedían de ella, sonando Give Me All de Stimulator Jones, canción que les llevaba a ser parte de la magia que se podía obtener gracias a la ingeniería civil, dejando a relucir la poca austeridad del lugar. Construcción digna de ser contemplada, donde la fachada quedaba formada por jardines suspendidos entre el acero y la mampostería, estructuras vegetales que se veían iluminadas por los focos que con sus diferentes tonalidades lumínicas hacían del encuadre un punto más hecho a la mar que a la propia tierra, recordando la semejanza con los corales marinos. Vistas que dejaban el coche de Faina emplazado en el lugar indicado por el personal contratado para mantener la zona vigilada. Y aquí toca remarcar un par de cosas que vienen al pego. Por un lado, es de recibo indicar cómo todos los trabajadores van vestidos con los mismos trajes, como si se tratase de un requisito contractual. Trajes que para nada parecen haber sido comprados en una gran superficie, más bien diría que se han entallado a semejanza de sus espaldas. Y si no, me remito a la hipertrofia que se gastan, dejando saber que estos chicos, si no han estado sacados de algún casting, se me hace difícil saber cómo se ha llegado a ellos, porque los rasgos tan agraciados que se llevan por la calle, la misma que se tiene que coger para ir a buscar el pan o cerrar alguna gestión burocrática, que yo sepa, no se suelen dejar ver. Y por otra parte, destacar el trabajo que se ha llevado a cabo para saber con qué vehículos iban a venir los invitados, ya que se ve claramente que se han reservado las plazas según las dimensiones de estos, que en este caso, para el coche de Faina, se les ha facilitado la plaza número 4. Plaza que se hacía de nota discordante si se comparaba con las vistas por las cuales Carlos ya se había hecho parte interesada. Encuentro que permitía embellecer aquel parking con bólidos de perfil inalcanzable para el común de los mortales. Obras de arte que para Carlos hubieran sido todo un honor haber tenido en su posesión, haciendo que se viera deleitándose ante lo que tenía a su vista. Simulación que le conectaba con la furia de aquellos caballos que pedían ser exprimidos si se pretendía conectar con los instintos más genuinos. Magia pilotada que se veía postergada por la misma que lo sacaba de su ensoñación. Escúchame bien, hasta nuevo aviso me dejas hacer a mí, ¿vale? Aceptando con un gesto de aprobación al entender que se encontraba en buenas manos. Pasos que hacían de Faina y Carlos un dúo acompasado a medida que iban subiendo por los diferentes peldaños de la escalinata, que les permitía dar con el rellano donde aguardaba la puerta que venía a confirmar que todo lo que allí acontecía venía anunciando bellezas raudales. Eso sí, todo dispuesto sin insinuarse ningún indicio de ostentación vulgar por acopio de riquezas sin sentido ni mesura. Indicaciones que dejaban hacer a su compañera de fiesta, la misma que se ponía manos a la obra al tocar 3 veces con ayuda de sus nudillos la puerta de tacto macizo. Sutiles golpes que daban sus frutos al dar con la mirilla que decoraba la puerta, destapándose con cierta frase que buscaba hacer de último filtro antes de dar con los nuevos acontecimientos aún por ser presentados. Voz femenina que pedía por el nombre del perro de Doménico, haciendo que Carlos se girase hacia Faina para asegurarse que lo que había escuchado tenía sentido, zanjándose cualquier duda al respecto al ver que Faina correspondía contestando a la pregunta formulada. El perro de Doménico se llama Mango. Respuesta que parecía ser la acertada al descubrirse el imponente salón donde individuos de diferente tono de piel, rasgos faciales y ropas hechas a gusto y semejanza se repartían por lo que parecía ser un cóctel de bienvenida, dando lugar para que el anfitrión de la fiesta se diera por aludido. «Hola, señor Doménico. Mucho gusto volverlo a ver. ¿Qué tal se encuentra?» «Mejor que nunca, Faina.
Pero ven aquí, no te cortes, por Dios. Encuentro que dejaba en fuera de juego al mismo que se veía siendo recibido con trato algo cambiado. Hola, mucho gusto. Quiero que me prestes atención a lo que te tengo que decir. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien. Entonces, para que estés al caso, como responsable de que mis invitados se encuentren lo más a gusto posible, debo decirte que durante las próximas horas todo lo que suceda se quedará aquí. Te lo vuelvo a repetir. Todo lo que suceda aquí se queda. ¿Dónde se queda? Aquí. Eso es. Veo que nos vamos entendiendo. Carlos poco podía decir ante las pretensiones del mensaje aportado por el señor Domenico. Piensa que tengo suficiente poder para tener oídos en muchos lugares que te sorprenderían. Así que no tientes a la suerte y ya verás qué bien te va. Cerrando con un efusivo mensaje. Adelante, disfrutad de la noche. Venga, Carlos, a volar. Faina buscaba darle vía libre para que se mimetizara de las sutilezas que se le empezaban a revelar. Propuesta hecha que le hacía empequeñecer por lo que se desprendía a su alrededor. Lujo en forma de joyas, relojes, perfumes, trajes de corte y costura medida, llevándole a interpretar que por aquella sala había algo más que gente adinerada. Fiesta que seguía con la melodía que la banda de jazz iba aportando como medio afín si se deseaba entablar una buena conversación, trayendo de ellas las correspondientes sinergias que se iban dando entre sus invitados llegados de diferentes lugares del globo terráqueo. Circunstancias por las cuales Carlos decidía centrar el paso, llevándole a saber de la escena artística del lugar. Inquietudes que relucían por las múltiples obras de arte que el señor Domenico tenía en propiedad, dando con ciertos cuadros que, si no se tenía práctica en la contemplación de este tipo de arte, hacían que el observador se quedase atónito por las formas expuestas. Reliquias de valor incalculable que se dejaban de lado por la inmediatez de las miradas encontradas. Miradas que daban con faena, haciendo que se la viera en compañía de otras dos chicas que parecían andar por la misma edad que ella. Aunque los rasgos de las presentes confirmasen lugares dispares, si se cribaban sus rasgos faciales. Estética de las presentes que dejaban a relucir en una de ellas sus piernas bien marcadas, como si de ello se pudiese interpretar que dominaba las artes del baile, sin dejar de lado su tez más bien morena, indicando su conexión con algún país latinoamericano, dejando en el otro costado a la chica de rasgos orientales, que con tez más blanca se hacía de la escena gracias a sus labios marcados en pintalabio rojo, haciendo de esa parte un lugar idóneo donde poder intercambiar diferentes apreciaciones lingüísticas. Momento que llevaba a los presentes a ser parte de lo que Domenico intentaba dejarles saber. Intenciones que pedían a sus invitados que buscasen ser parte de la gran mesa que se encontraba en el comedor contiguo a la sala que les precedía, haciendo que Carlos volviese a buscar el contacto visual de faina. Miradas que no se veían correspondidas, llevándole a dejar atrás lo que pensaba que iba a ser una velada en compañía suya. Mesa que dejaba en ella todos los detalles necesarios para disfrutar de los platos que se estaban anunciando por parte de los dos chefs elegidos para dar rienda suelta a los paladares de los presentes, entrando a formar parte de sus papilas gustativas el primer entrante a base de hojaldre relleno en salmón ahumado napado en salsa holandesa. Entrante que se veía amenizado por algunos vegetales cocidos al dente buscando rebajar aquellos aceites grasos. A la par, que llegaban algunos encurtidos con el objetivo de activar los jugos gástricos de los presentes. Momento de impasse que permitía saber con quién se encontraba compartiendo mesa, teniendo en el costado izquierdo a un señor que, chapurreando algo de español, le hacía saber que venía de tierras senegalesas, mientras que por el otro lado se encontraba con una mujer que hasta entonces seguía sin soltar palabra. Casuística que cambiaba de perspectiva al probar suerte con una frase no muy brillante pero certera, haciendo que Carlos supiera de la mujer que se dejaba admirar por aquel cabello canoso indicando su correspondiente madurez adquirida. Pequeño intercambio de palabras que se posibilitaban para saber que venía de Nueva Zelanda, la propia que dominaba la lengua española gracias a sus años de residencia en la ciudad de Barcelona.
ciudad condal que Carlos conocía bien por motivos laborales, aportando de aquella mesa bien dispar en caracteres y destinos los diferentes platos servidos, dejando en cada uno de ellos los matices necesarios para apreciar las delicias degustadas. Olores especiados que permitían transportarse hasta sus orígenes en forma de delicias culinarias traídas de las diferentes culturas gracias a la mano de los encargados de construir aquellos suculentos platos. Circunstancias amenas para que se viera Carlos charlando con aquel senegalés de temas realmente formidables, contándole todos los proyectos que estaba llevando a cabo en su país y cómo su reputación era respetada por sus conciudadanos, a la par que durante algunos tramos de la cena, bailarinas y bailarines de estética bien agraciada hacían acto de presencia intercalando diferentes bailes acordes al origen de los comensales. Demostraciones de canto flamenco, arte búlgaro y magia terapéutica en vivo y en directo que hacían de hechizo a sus espectadores, sin desmerecer los versículos relatados a viva voz de quien dejaba saber las raíces de la cultura védica como parte dada para dejar el mejor sabor de boca de los allí presentes al anunciarse la llegada de los postres, donde dos grandes fuentes se veían brotar en forma de chocolate negro y blanco, llevando a los más golosos a ser parte activa de aquella fuente preparada para bañar fresas y plátanos cortados de forma que se pudiesen comer de un solo bocado, dejando como colofón de aquel compendio de sabores el espectáculo pirotécnico que se dejaba observar gracias a los grandes ventanales que amenizaban la sala de comensales, encendiendo el cielo de partículas doradas y plateadas como seña de que tocaba cerrar el primer acto. Acto que llevaba Doménico de la mano de su copa algo rebajada en agua y con una cucharilla de postre para silenciar a todos los presentes. Espero que la cena haya sido de vuestro agrado y que lo que acontezca a continuación pueda seguir cumpliendo las expectativas logradas hasta el momento. Por ello, desde ahora y hasta que amanezca, tanto la zona jardinada como las habitaciones de las dependencias superiores quedan a su entera disposición. Así, que suene la música y muchos condones para todos. Empezando un lanzamiento masivo de preservativos por parte de los camareros al ritmo de la canción de Black & Jones titulada What You Want, Do You Fall Off, Monte Remix, para amenizar la segunda parte de la fiesta. Escenario que mantenía a sus invitados en la pista de baile esperando saber quién eran los cantantes y músicos elegidos para ofrecerles un concierto en exclusiva. Expectativas que se veían acrecentadas con la entrada de la banda británica de soul y funk llamada Incógnito, cerrando el pase con la inigualable Janet Jackson. Sorpresa que hacía las delicias de los allí presentes, delicias sentidas que hacían mover los primeros cuerpos sedientos del contacto ajeno, canciones que se iban solapando hasta llegar con la aparición del DJ y productor musical Keith Ranada, que se posicionaba en los platos para despedir a la cantante americana con la última canción producida por él mismo y de la cual la propia Janet había puesto las voces, llevando a sus invitados a despedirse de los artistas entre aplausos y vítores por la gran actuación ofrecida. Carlos no se ha visto en otra igual, en riguroso directo escuchando a la hermana de Michael Jackson y a la mítica banda Incógnito. No veas, vaya nivelazo, y espérate, porque se rumorea que vienen más sorpresas. La pista de baile volvía a estar lista para que las luces dieran acto de presencia y se supieran las nuevas colaboraciones que habían decidido tomar parte de aquella casa convertida en las mil y una fantasías, dejando a todos los presentes con la boca abierta al ver cómo se presentaban con sus mejores galas tanto a Luis Miguel como a Mariah Carey, pareja que desde hacía ciertos años había dejado de estar junta. Exclusiva en forma de baladas y ritmos soul, se intercalaban para dejar 50 minutos de concierto apoteósico, llevando a los más entregados y con mayor conocimiento de las causas de su ruptura sentimental a pedirles que se dieran un beso de reconciliación antes de cerrar con la última canción. Sonrisas bien marcadas entre los presentes que se valían para afianzar las relaciones forjadas con la ayuda de las canciones que se iban remezclando en sintonía del dúo de DJs que debían alargar la fiesta hasta que los primeros rayos de luz dieran acto de presencia. Ahora sí,
Carlos se ha quedado definitivamente sin palabras. Está bailando al son de Carl Cox y Bob Sinclair, dos de los DJs más reputados dentro de la escena electrónica, ni en sus mejores sueños. Bailes que se veían cargados de sensualidad, haciendo que el interés se fuese despertando entre los presentes. Desmesura acalorada y buena sintonía entre los presentes daban con el primer contacto visual entre Carlos y Faina desde su entrada en aquella mansión, haciendo que Faina le mandase un gesto de aprobación indicándole que siguiese por ese camino. Conducta que dejaba a Carlos con la pajarita descolocada mientras sonaba la canción Muévelo de Fukisamo Afro Latin Dub de Naf Taid, haciendo de ese momento un encuentro digno de ser admirado al verse cómo los mismos integrantes de la pista de baile se abrían dejando el espacio suficiente para que se viese enfrente de una de las chicas con las cuales había estado hablando Faina al inicio de la velada. La misma que llegaba en forma de susurro a la oreja de Carlos, viéndose interpelado ante la dulzura de aquella chica que también estaba moviendo sus caderas. Movimientos necesarios para que se vieran aumentadas las habilidades de aquella mulata nacida en tierras latinoamericanas, llevándola a mover su Pietro Pompis sobre los genitales de Carlos. Miembro viril que se veía sin escapatoria, sintiendo la presión que se interponía entre su ropa interior y el trasero de la misma, que anunciaba más sabrosura. Formas voluminosas que delataban su excitación, haciendo que su nueva amiga le cogiese fuertemente de la mano para llevárselo hasta uno de los baños que había en la planta inferior. Servicio que sin preliminares de por medio se hacía del lugar idóneo para minorar la temperatura que se había generado en una parte muy concreta del cuerpo de Carlos, anunciando que aquella chica tenía otras armas aparte del baile. Baño de azulejos verdes esmeralda, donde se culminaba con la correspondiente continuidad de los mismos que buscaban sus respectivos aposentos, llevando a caer rendido ante el jardín que hasta ese momento solo lo había percibido desde la lejanía. Jardín que quedaba condicionado por diferentes setos cortados en formas dispares, dejando un entramado de césped bien cortado donde se sustentaban diferentes sofás balineses para uso y servicio de aquellas personas que buscasen tomarse un respiro. Aire fresco que se iba intercalando por sus fosas nasales como paso previo al verse interpelado por un chico bastante joven donde sin rubor alguno le ofrecía una raya de cocaína. Propuesta que era denegada por él mismo, que se volvía a imbuir en la fiesta que seguía transcurriendo entre la pista de baile y el jardín presentado, haciendo de la noche un surtido de temas venidos de los años 70 y 80, sonando The Real Thing de los Brother Johnson, pasando por Be Right There de Brother of Soul, hasta dar con la melódica canción Work It Out de Leroy Burgess y Saving Coco. Y para el grupo que pedía más contacto, se les dejaba escuchar Haiwa, Yangui, Oikembelea, Philippe Mukenga, cerrando con la inigualable Rafaela Carrà al ritmo de Caliente Caliente. Horas entradas que anunciaban nuevas intenciones por ser narradas con la canción de Meitro titulada Yakuza, apareciendo de esta forma otra de las chicas con las que Faina había estado charlando durante los primeros compases de la noche. Rasgos orientales que se hacían de la canción interpretada para sujetar la solapa de la camisa de Carlos mediante las mismas manos que le iban llevando escaleras arriba. Pasos dados que buscaban de una habitación libre de gemidos y palabras malsonantes, dejando entrever por aquellas brechas mal cerradas las pasiones más desenfrenadas. Pasiones que se declaraban según los instintos más carnales de los presentes, llevando a algunos de ellos a conectarse con su verdadera orientación sexual. Encuentros carnales que venían desde la sinergia compartida en forma de binomio o mediante la unión grupal, hasta que las dos partes interesadas llegaban a la última habitación que cerraba aquella continuidad en forma de pasillo lustrado en matices pétreos. Carlos sentía que estaba a punto de emprender una nueva aventura donde el sexo entre dos culturas diferentes estaba a punto de eclosionar sin mesura de por medio, llevando a la chica de labios carnosos bañados en pintalabios rojo a desprenderse de su ropa. Sutiles movimientos que se veían acompasados al ritmo de la melodía que parecía susurrarle su propio instinto. La canción se llama Lips, de Noah Slee. Por si te apetece escucharla,
o se dan las circunstancias que ahora van a ser narradas. Figura desnuda que quedaba estilizada al regazo de las sábanas embellecidas en seda blanca, pidiendo, según sus gestos, intenciones bien explícitas. Como caminante sediento en medio del desierto, Carlos se lanzaba hacia aquel oasis expuesto al servicio del deseo, dejando en el ambiente, cada vez más cargado, los gemidos entregados en voz de aquella chica pincelada en esencias orientales. Cantos celestiales venidos del responsable de aquellas virguerías dadas para calmar los deseos más indomables, juegos carnales de la misma lengua que iba recorriendo de forma certera los pechos sutilmente marcados en sintonía del contraste emanado por la iluminación que les iba perfilando la lámpara colocada en la mesita de noche. Lienzo expuesto al servicio de los interesados que permitían que Carlos se hiciese de uno de los preservativos entregados después del cierre culinario entre frutas bañadas de chocolate y fuegos artificiales. Preservativo en mano que buscaba encontrar la correspondencia favorable para seguir avanzando hacia una nueva experiencia sensorial, confirmando sus deseos al ver cómo las piernas de aquella chica quedaban sutilmente abiertas. Encuentro mutuo que se veía libre de cualquier prejuicio o condicionante carente de sentido, haciendo del placer compartido un punto acorde para abrazar la importancia del contacto carnal. Posiciones que se iban intercambiando según las necesidades de los presentes. Miradas compartidas al son de sus respectivas respiraciones se entremezclaban. Sedientas bocas, por el calor que allí hacía, se fusionaban con el sudor emanado por los mismos cuerpos que pedían llegar hasta el último acto cargado de feromonas y fluidos corpóreos. Allí, donde la pasión había hecho acto de presencia, en esos instantes permanecía en forma de perfume liberado por el propio acto realizado. Esencias que permitían mantener a sus presentes conectados mediante ciertas palabras con la intención de conocerse más allá del festejo realizado. Idioma que parecía ser japonés, si se hacía caso al nombre pronunciado, Akane. De esta forma, tanto Akane como Carlos difuminaban cualquier resquicio de frialdad dentro de aquellas cuatro paredes, cerrando sus intenciones con la necesidad de tomar algo que les refrigerase aquella sequedad bucal contraída por sus cambios posturales. Con Carlos algo más templado, hacía por beber de aquella copa tan bien servida, copa que llevaba una especie de gaseosa especiada en esencias de limón y algunos granos de pimienta roja, por la que el barman le había aconsejado tomar parte, encontrando en su primer trago la silueta de la mujer con la que había compartido codos en la cena procedida por el señor Doménico. ¿Te apetece bajar a la playa? Carlos dudaba si debía aceptar aquella propuesta. Si nos damos prisa, vemos salir el sol. Vistas que permitían apreciar las ondulaciones del mar que se dejaban abrazar al encontrar el regazo de la fina arena reportada en aquel lustroso espacio. Encuentro compartido que pedía tomar asiento gracias al lecho arenoso desprovisto de piedras y otras sutilezas marinas, pero antes, Carlos utilizaba su chaqueta como toalla improvisada. Lienzo acolchado donde el sol vespertino se dejaba intuir por las nuevas tonalidades que iba cogiendo aquel cielo punteado por sus respectivas estrellas, donde los recién llegados hacían por tomarle el pulso al lugar presenciado. Me ha parecido escuchar mientras cenábamos que te presentabas ante aquel hombre senegalés con el nombre de Carlos. ¿Estoy en lo cierto? Así es, para servir. Y el suyo, si no recuerdo mal, Amanda, ¿verdad? Veo que te acuerdas. Pero por favor, no me llame de usted. Disculpa, Amanda, cosas del cortejo. ¿Sabes que te veo cambiado? En la mesa se te veía más prudente. Bueno, digamos que algunas experiencias no previstas me han hecho... Ahora no te sigo. Carlos buscaba la manera de contarle lo sucedido sin que sonara grotesco o fuera de lugar. Miradas compartidas por las que se pedía entrar en materia. Antes que nada, deja que te diga que el desparpajo que muestras te hace más cercano. El hecho de que te muestres tal cual eres te va a llevar a conectar mejor con las demás personas. De veras, hazme caso. A mí me ha funcionado. Carlos se veía encantado al tener enfrente a una persona con quien poder hablar sin la necesidad de esconder su propia personalidad. Mira, Carlos, como tu mirada no me engaña... Carlos esperaba expectante el mensaje de Amanda.
Siento que es importante que te liberes de ciertos mandatos que has estado dando por válidos. Al igual que debes dejar atrás todos esos prejuicios venidos de otras voluntades. ¿Por qué te digo todo esto? Porque si eres capaz de hacerlo, lograrás romper el cascarón que te ha hecho creer algo que en esencia no eres. Y para cerrar, quiero compartirte cierta circunstancia que me ha venido acompañando durante muchos años, a ver si te sirve. Esta circunstancia tiene que ver con la sensación de rechazo, pues como tal, este no viene desde fuera, sino de quien se hace cargo de esa creencia. Así que no mires tanto hacia afuera y empieza a mirar hacia adentro, porque si llegas a saber de ti en esencia, la opinión externa no podrá condicionar tu hacer. ¿Te ha quedado claro? Pues ya sabes, a partir de ahora a mirarse al espejo. Y si lo que ves no te gusta, no estaría de más preguntarse lo siguiente: ¿a quién quiero parecerme? Practica y a ver qué sale de ahí adentro, porque a lo mejor estás pretendiendo o necesitando ser alguien que no te pertenece. Y si me permites, lo que está ahí afuera ya está cogido, así que te recomiendo que te hagas cargo de ti mismo. Amanda se serenaba mediante 2 ventilaciones que le aportasen el oxígeno necesario para encontrar la calma necesaria, pues buscaba darle voz a su propia historia que consideraba oportuna compartirla con él mismo, que se mantenía a la espera. Me crié siendo la hermana mayor de 4 hermanos e hija de padres hechos a las labores del campo, padres que mediante sus 2 sueldos hacía muy complicado poder llegar a final de mes, así que me tocaría empezar a trabajar de repartidora para traer un tercer sustento que nos ayudase a seguir tirando sin tantos sobresaltos. Carlos no acababa de entender a qué venían esos detalles tan personales, haciendo que Amanda tomara cartas en el asunto al percatarse que debía centrar sus intenciones. Como te decía, las circunstancias familiares hicieron imposible que pudiese continuar estudiando. Ni tan siquiera podíamos salir de viaje o celebrar las Navidades como lo hacían nuestros vecinos. Pero como bien tendrías que saber, la vida nos suele traer nuevas oportunidades. Y en esas estaba, cuando Carlos se percataba del tono de voz que cogían las palabras de Amanda. ¿Qué pasó, Amanda? Mi padre. ¿Qué le pasó a tu padre? Enfermó de cáncer de pulmón. Vaya. Nos cogió a todos por sorpresa. ¿Era fumador? Para nada. Él siempre nos decía que ningún vicio le dominaba. Entonces, creemos que fue por los pesticidas que utilizaba para cosechar el trigo y el maíz de las tierras que tenía a su cargo. ¿Y tu madre no quedó afectada? No, ella trabajaba en una explotación donde se sembraban hortalizas libres de productos químicos. Fíjate qué diferencia. Con la noticia de que mi padre estaba enfermo, supe que no podía mirar hacia otro lado. ¿Y qué hiciste? Me responsabilicé de la gestión familiar, ya que tenía claro que debía dejarles la mejor situación posible. ¿Tenías pensado marcharte de casa? Tenía la necesidad de conocerme mejor, y sobre todo conocer gente que se asemejase a mis ideales. Eso es lo que necesitaba. Pero con la enfermedad de mi padre, la cosa se tuvo que postergar. No podía marchar en ese momento. Eran tiempos donde tocaba arrimar el hombro. Amanda se emocionaba al recordar aquellas últimas horas de espera en el hospital. Aún recuerdo el momento en que le cogía la mano para agradecerle todo el trabajo entregado y el cariño prestado, anunciándole por primera vez mi deseo de salir al extranjero. ¿Y qué te dijo? No encontré respuesta. ¿Cómo que no encontraste respuesta? ¿Por qué? Su sonrisa fueron sus últimas palabras. Sin tiempo para decirle mi primer destino, cerraba los ojos para siempre. Cuánto lo siento. Amanda tenía claro que la sonrisa de su padre había llegado con la intención de que no reculara, encontrando en aquellos ojos cansados por las horas de trabajo la aprobación que estaba esperando. Con la pérdida de mi padre ya no podía esperar más, sabía que mi momento había llegado, así que con una mano delante y otra detrás cogía un vuelo hacia Berlín. ¿Y cómo te las arreglaste? Trabajando de camarera por las tardes, mientras por la mañana iba a clases de alemán. Y todo ello compartiendo piso con 12 personas en un cuchitril de 3 habitaciones. No veas. Es verdad que fueron unos meses complejos, esto no te lo puedo negar, pero también es verdad que me fueron necesarios para despertar ciertas facetas de mi carácter que hasta el momento no había sabido identificar. Carlos también se hacía de esas palabras que le venían a recordar lo que estaba aprendiendo de sí mediante el viaje que seguía en curso. Hasta que decidí darle un giro de guión a mi vida en aquel país que me estaba acogiendo con el respeto que se le merecía a las personas que llegaban con buenas intenciones. ¿Qué hiciste?
Me presentaba a las pruebas de selección donde aspiraba a ser una de los nuevos alumnos que debían empezar con el primer curso lectivo que ofrecía la Escuela de Arte y Teatro de la ciudad. ¿Y cómo te fue? ¿Tú qué crees? Pues que te cogieron, lo tengo clarísimo. Quedé como parte de la lista de espera, pero espérate, que lo bueno viene ahora. Resulta que el día antes de empezar las clases, dando por hecho que no habría ninguna renuncia, van y me llaman, diciéndome que había una baja de última hora. ¡Qué bueno, Amanda! Pero renuncié a la plaza. ¿Qué dices? ¿Por qué? Que no, ¿cómo iba a renunciar? Si era lo que quería. Risas dadas que amenizaban con la continuidad de la trama. Gracias a la formación recibida pude empezar a exteriorizar mi creatividad, llevándome a conocer las bellas artes en su máxima expresión, pasando de la pintura a la elaboración de esculturas. Y algún pinito que otro en el teatro, pero nada serio. ¡Qué bueno! Y que lo digas. Me sentía en mi salsa. Carlos buscaba indagar un poco más al respecto. Y digo yo, ¿cómo se debería hacer para encontrar esa vocación en edades más tempranas? O si no fuese posible, ¿qué instrumentos se tendrían que poner al servicio del alumno? Al servicio del alumno, del hijo, de los allegados, del abuelo o abuela, del vecino, de la prima o tío lejano, del buen amigo con el que te puedes intercambiar cualquier secreto o improperio. Pues eso, es que o si no, ¿de qué va esto? Mira, Carlos, la vocación, las ganas de vivir, los proyectos compartidos, la pasión, los malos momentos, el trabajo duro, todo se sustenta desde el mismo patrón. ¿Y sabes qué patrón es este? ¿Cuál? Mira, Carlos, ya pueden venir tempestades, malos momentos, pérdidas familiares, depresiones y hasta adicciones, que nuestras ganas por querer vivir nos van a impedir tirar la toalla. Supongo que habrá de todo. Claro, y por eso te estoy contando esto. Si te fijas, tenemos muchos proyectos vitales, grandes promesas y visiones a largo plazo. ¿Pero qué nos acaba sucediendo casi siempre? Que se quedan en sueños truncados o ideas inalcanzables. ¿Y por qué sucede esto? Eso te pregunto yo. ¿Por qué se truncan los planes marcados? ¿Porque no somos capaces de ponernos a prueba? A ver, sigue. Nos aterra equivocarnos, dar un paso en falso o ser juzgados por los demás. O simplemente por falta de energía, recursos y desempeño propio, lo que nos lleva a repetir siempre lo mismo, a la misma vez que buscamos el cobijo conocido. Porque si lo analizamos bien, lo que nos está pasando en estos momentos en su esencia es que estamos aislados de forma inconsciente. ¿Cómo que aislados de forma inconsciente? Como te cuento, estamos esperando que nos vengan a rescatar. ¿Pero qué sucede? Dime, no tenemos la suficiente valentía para asumirnos tal cual somos. Es tan fácil, pero complejo a la misma vez, que lo menos lesivo para el propio instinto de supervivencia nos lleva a escudarnos en diferentes banalidades para no sufrir más de lo debido, a crear barreras cada vez más infranqueables, a censurar nuestras necesidades y ver al otro como el culpable de mis males o el causante de las desgracias que están desolando a la faz de la tierra. Te doy la razón, pero entonces, ¿cómo debería hacer para asumirme de verdad? Para poder contestar a tu pregunta, habría que identificar qué conflictos me están acompañando. Pues el conflicto nos ata. Estamos atados, Carlos. Y lo peor de todo, ¿sabes lo que es? Que nos hemos dejado atar. Seguimos el mandato más aceptado, el que nos han hecho creer como válido y necesario para poder avanzar y ser alguien en la vida. Atendemos ciertas propuestas para tener algo que hacer y de esta forma no vernos fuera de registro. Nos relacionamos y compartimos espacios con otras personas para no sentirnos solos. Entonces, no me queda otra que preguntarte, ¿dónde se encuentra ese amor propio? ¿Dónde se encuentra la capacidad de discernir? ¿Dónde se encuentra el carácter y el valor para decidir qué me conviene y qué no? Como me gusta decir, cada maestrillo tiene su librillo. Y para que veas que no me escapo de tu pregunta, si pretendemos encontrar nuestro plan de vida, que está ligado a las ganas de vivir, claro que la educación es capital. Pero como no empecemos por nosotros mismos, esta pretensión de querer aspirar a cambiar la sociedad me parece una quimera. Por ello, es fundamental deshacerse de las propias limitaciones, de los incesantes interrogatorios que solo nos llevan a dudar y a dejar de creer en nosotros mismos. ¿Y si viene de fuera? Si nos sentimos señalados, reprobados o hasta heridos o menospreciados, también es parte nuestra poner énfasis en esas circunstancias. Tenemos que responsabilizarnos de nuestros actos, ya que no estamos obligados a depender de los demás para ser alguien.
¿Dónde está esa autodeterminación? Porque si sigues tu sentir, a lo mejor fallas en el primer intento, o en el tercero, o quizás te das cuenta que ibas en dirección contraria. Pero al final, allí donde te toque estar, estarás allí porque tú lo has decidido. Más o menos, eso sí, sin desmerecer la ayuda externa. ¿En qué sentido? Mira, te sigo contando. Viendo que mis trabajos gustaban, me llegaba la oportunidad de irme hacia Nueva York gracias a una beca del Instituto Artístico Internacional. ¡Qué bueno! ¿Y cómo te fue? Sin quejas. Sobre todo gracias al salto cualitativo que daba al ser vista por uno de los más influyentes periodistas de la Gran Manzana. Esta fue la clave de mi crecimiento exponencial. ¿Y eso? ¿Recomendaba tus trabajos? Me sacó en uno de sus artículos. No veas. Aún recuerdo su comentario mientras observaba mi primer cuadro expuesto en aquella galería de Nueva York. Que sepas que hacía más de 2 años que no me paraba a ver un cuadro más de 20 segundos. La vida que me transmite no está al alcance de cualquiera. Menuda frase. Y tanto. Ese fue el cuadro que me llevó a obtener los primeros halagos más generalizados y mi primer cheque de $5.000. Que para tratarse del año 1987... Para que se diga que los sueños no se pueden hacer realidad, ¿verdad? Te lo compro, pero espera, que tengo más. A los 2 años de mi llegada a la ciudad me empezó a rondar por la cabeza que debía continuar con mi camino. Sentía que no podía permanecer en aquel contexto que solo me estaba generando grandes ingresos. Buscaba algo más. Historia que se venía narrando por la misma que a sus 19 años había decidido que debía conocer hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Con ganas de seguir recorriendo mi propio camino, me presentaba en Uruguay. ¿Y por qué Uruguay? Por oídos de 2 amigas con las que había compartido piso en Berlín. Ya. El nombre de aquel país resonaba conmigo, con lo cual, sin más peros de por medio, allí que me plantaba. Eso sí, entendiendo 4 palabras sueltas de español, aunque con muchas ganas de aprenderlo. Doy fe de ello. Gracias a la tierra que me acogía llegaba mi primer amor verdadero, un hombre 10 años mayor que yo, pero libre como el viento. Formas de ser que me atraparon desde el primer momento. Qué interesante, Amanda. Teníamos una relación donde las 2 partes podíamos entrar y salir sin necesidad de contarnos a dónde íbamos o dejábamos de ir. El respeto mutuo lo salvaba todo. Te puedo decir abiertamente que nuestra relación era liberal, relación que nos hizo seguir acompañándonos desde nuestros respectivos anhelos y formas de pensar. Y todo ello sin que los celos se entrometiesen. Hasta a Claudio le gustaba mucho hacer senderismo, con la mala suerte que en una de aquellas escapadas se precipitaba por un precipicio. No veas, tú y la muerte, parece que la traigas encima. Y perdona por el comentario. La muerte existe, es un hecho, creo que no te estoy contando nada nuevo. Sí, es verdad, las cosas como son, aunque quizás habría debate en este punto, ya que una vez se muere, ¿dejamos este plano terrenal y ya está? ¿O hay algo más? Yo lo que te puedo decir es lo siguiente. Pensar que no nos va a tocar o va a llegar cuando esté todo hecho, esté todo arreglado y bien empaquetado, en mi opinión considero que es un craso error, si de verdad se quiere disfrutar del tiempo que se nos ha entregado. Y estas experiencias que te he contado me han hecho aceptar la vida sin demoras, haciendo y deshaciendo según he sentido en cada momento. Me estoy dando cuenta que me queda mucho por aprender. Por eso quería hablar contigo. Carlos miraba aquel cielo desprovisto de nubes y estelas aéreas. Por cierto, me queda la parte final. ¿Sigo? Que sepas que me estaría horas escuchándote. Pues sigo. Con la pérdida de mi pareja, aquel lugar se me hizo imposible. Ya no era capaz de darle el sentido que se merecían mis creaciones, ni estaba siendo capaz de encontrar la creatividad que tanto me había dado el lugar. Así que por 4ª vez, cogiendo 4 trastos y una maleta llena de ropa, me plantaba esta vez en mi segundo hogar, Barcelona, ciudad que me enamoró desde el primer momento. ¿Y por qué Barcelona? Por recomendación de un escultor uruguayo. ¿Y en qué zona estuviste viviendo? En el barrio de Gracia. Y vaya, si fue una buena idea. Aquel barrio me volvía a conectar con mi niñez, haciendo que recuperara la sonrisa gracias a las plazas llenas de vida y sus comercios de proximidad, calles que palpitaban con sus tradiciones locales. Conozco la ciudad y el barrio que me comentas, y doy fe de ello. A mí me maravillaba. Eso sí, un poco lejos del mar. Pero también es verdad que estás más cerca de la parte montañosa de la ciudad. No te creas que es un problema para mí.
Cuando las ganas están, le pongo pocas pegas a las cosas. Te doy la razón. Parece que nos sea más fácil encontrar el lado menos bueno de las cosas que no la parte positiva, como si todo tuviese alguna pega. Eso es, yo siempre lo digo, cuando siento que algo lo tengo que hacer, no me pongo excusas ni trabas. Voy y lo pruebo. Que sale bien, genial. Que sale regular, ya buscaré la forma de mejorarlo. Y si no, cojo y miro si eso era para mí o estaba haciendo algo que no me correspondía. Qué punto de vista tan interesante, Amanda. Carlos buscaba afirmar las palabras que estaba recibiendo de la misma, que se animaba a seguir narrando su historia. Hasta que me encontré dando clases a personas interesadas en la pintura. ¿Y eso? Por una buena vecina. ¿Por una buena vecina? Como te cuento, escuchando su historia me di cuenta que debía enseñar mis conocimientos. Sabía que no podía trabajar solo para mí. ¿Y dónde empezaste a dar las clases? Bueno, esa parte tiene su miga. A ver, por las trabas del ayuntamiento, según ellos, todos los programas ocupacionales y talleres subvencionados estaban completos en ese momento, no había más presupuesto, instalaciones municipales libres. Y entonces me tiré a la piscina. ¿Cómo que a la piscina? Me monté mi propia escuela. No tenía más opciones que crear mi propio espacio donde ofrecer la parte que me correspondía. Por decisión propia, correcto, sabía que desde el arte se podían despertar muchas voluntades, y eso era lo que buscaba con la escuela. Así que no tiraste la toalla. Para nada. Eso nunca ha entrado en mis planes. Amanda se empoderaba cada vez más al verse interrogada por Carlos. ¿Y cómo fueron esos inicios? Fenomenal. Me acuerdo que abría hasta los fines de semana de la demanda que había. No veas. Pues la cosa fue a más. Piensa que tenía alumnos que me venían de diferentes partes del mundo. ¿Y dónde los metías? Porque en algún sitio tendrían que dormir y comer. Pues me vi invirtiendo en un edificio cercano a la escuela donde hice recondicionarlo como residencia de estudiantes. ¡Qué pasada, Amanda! Muy contenta, las cosas como son. Te puedo decir que gracias a esa escuela pude afianzar todo el bagaje cosechado que con tanto amor había empezado a labrar desde el día que decidí salir de mi casa familiar. Con aquel cierre más que plausible, Carlos hacía por saber del vínculo que mantenía con el país que le había visto nacer. ¿Y tu relación con Nueva Zelanda? Buena pregunta. Viendo el éxito y la magnitud que estaba teniendo la escuela, sentía que debía entregar parte de los frutos cosechados a la tierra que me vería nacer en su momento, llevándome a abrir otra escuela en honor a mi familia y tierra querida. Toma ya, como te cuento, creé un espacio abierto al aprendizaje sin que se pusiera en valor la cuantía económica de aquella persona. Buscaba un entorno libre de etiquetas y clases sociales. Lo que buscaba era la simbiosis entre diferentes, que saliese la esencia de la persona, que brotara la magia que les podía aportar el arte. ¡Qué profundo! Pues te puedo decir que gracias a esa forma de entender el crecimiento individual y colectivo, la universidad más prestigiosa del país abrió un grado pedagógico encaminado a seguir el mismo patrón educacional que se elaboraba en mi escuela. Carlos buscaba poner en valor aquel recorrido tan intenso pero a la vez tan prolífero. ¡Qué historia tan bonita, Amanda! Gracias. De verdad. Bueno, la valentía que tuviste de encarar aquellas circunstancias con la enfermedad de tu padre y a la vez la necesidad que tenías de empezar una vida acorde a tus propias necesidades me ha llegado. Me parece sensacional. Tal cual. Y a todo ello debo decirte que para nada rechazo mis inicios. Sé que esas circunstancias fueron capitales en mi devenir. Por eso, hasta que mi alma se mantenga en vida en este bello planeta, voy a entregar la parte que se me preste a ofrecer. Circunstancias que venían a recordar las causas de su presencia en aquella fiesta tan alocada. Pero digo yo, entonces, ¿qué te trae a venir por estas fiestas tan lujuriosas? Qué pregunta tan acertada, amigo Carlos. ¿Te viene presente el señor Doménico? Claro. ¿Cómo no me voy a recordar de él? Si está siendo el anfitrión de la fiesta que tanto juego me está dando. Eso es. Pues resulta que Doménico fue quien en su día me entrevistaba para su noticiero dominical. ¿Cómo? Lo que oyes. Desde aquellos tiempos ya remotos, los dos hicimos buenas migas. Tienes que saber que es un gran amante del arte. Supongo que te habrás percatado de ello. Y que lo digas. Pues contestando a tu pregunta, me gusta pasarme siempre que puedo por sus fiestas. ¿Y eso? Porque de vez en cuando se deja ver cierto potencial. Y esta vez te ha tocado a ti.
Carlos, sorprendido por aquellas palabras, buscaba saber más al respecto. Debo decirte que me he fijado con quién has venido. Piensa que en esta isla al final acabas conectando con aquellas personas que se asemejan a tu forma de entender la vida. Cuando veo a Faina acompañada, suelo ponerle interés al sujeto en cuestión, ya que ella no suele trabajar con cualquiera, así que he hecho por estar cerca de ti. Con lo cual, que me haya tocado estar a tu lado mientras cenábamos estaba preparado de antemano. Lo que ya no sé si aquel hombre senegalés también estaba interesado en ti o le ha tocado sentarse a tu lado por casualidad. Eso ya no te lo sé decir. Qué graciosa, Amanda. Por cierto, ¿te puedo preguntar qué has visto en mí? He visto a alguien con mucha energía y ganas por querer seguir avanzando. Ya. Espero que tú también lo sientas, pero también es cierto que la deberías canalizar de una forma más productiva, pues lo que siento, y por aquí es por donde me quiero centrar, es en la forma que te sería más útil utilizar ese potencial que tienes. Carlos se mantenía expectante, como si esperase un último empujón que le ayudase a canalizar toda esa energía interior. Tengo que decirte que mientras cenabas, o compartías bailes e intercambiabas puntos de vista más o menos cercanos, en esos plazos temporales has sido testigo de la diversidad de pareceres que había. ¿Me sigues? No mucho. Quiero decirte que has tenido a tu disposición toda clase de personas que te han ido mostrando sus credenciales, al igual que has sido partícipe del espectáculo artístico que el señor Doménico nos ha regalado. O yo misma, que también he buscado hacer de mi historia un punto de encuentro con tus propias demandas. El objetivo de las fiestas que monta Doménico buscan eso, reunir a personas auténticas, individuos hechos para sentir y actuar libres de prejuicios y condicionantes limitantes. Y aquí es donde entras tú. ¿Por qué? Eso me pregunto yo. Porque necesitas conectar con tu mejor versión. Y por eso estás aquí, en compañía de personas que siguen trabajando sus sombras, individuos de carne y hueso que buscan conectar con sus instintos más profundos. Personas que desde sus respectivos temperamentos están encontrando la fórmula que les lleve a desenmascarar las falsas apariencias. De aquí que sea capital sacar todo ese potencial interno hacia afuera, porque si no llegas a conectar con lo que yace en ti, ¿cómo vas a saber si lo que estás haciendo te pertenece o se trata de una burda representación? Por eso, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar por tu despertar espiritual? Ya que al final, los límites los vas a tener que poner tú, soberano de tu cuerpo y de tus decisiones, encontrando qué te funciona y qué no. Porque si no lo sabes, déjame que te lo recuerde, los miedos te los impones tú, no los demás. Y con esto concluyo. Fragmentos temporales por los que se iba indicando el compás idóneo que pedía centrar ciertas pasiones liberadas. Si me permites, Carlos, me gustaría centrarme en un hecho que se te ha presentado esta noche. Creo que ya sé por dónde vas. Carlos sentía que no se podía pasar de puntillas por un hecho tan remarcable, teniendo para ello la colaboración de la misma que aportaba sus años de valía como fuente de sabiduría. Carlos, considero que es un buen momento para hablar del amor en su máxima expresión, y para ello me gustaría empezar por la parte más carnal. La pasión más sincera, también, Carlos. ¿También? Claro. ¿Qué problema hay en decirle a las cosas por su nombre? No pasa nada por ser más explícito. Piensa que mientras el sexo no lo interiorices, lo estarás viendo como algo lejano. Acto lejano que no te va a permitir asumir si lo necesitas o no. Y esa percepción te puede llevar a perder de vista el valor que puede tener el sexo en una relación bien avenida. A ver, céntrame el tema un poco mejor. Lo que vengo a decirte es que si lo utilizamos como mero trámite para evadirnos o soltar ciertas tensiones, difícilmente encontraremos respuestas al respecto. Eso sí, lo seguiremos buscando sin darle el valor que se le merece. Desde el momento en que nos tenemos que esconder para realizar aquello que nos viene de gusto hacer, algo no está funcionando. Te tengo que dar la razón, Amanda. Piensa que el sexo es parte intrínseca en las relaciones humanas, está arraigado en nosotros, aunque es bien cierto que la magia del amor es mucho más. Por eso hay que ir a la raíz, al encuentro entre dos personas que se respetan y se quieren. ¿Te imaginas estar compartiendo tiempo con otra persona que te permite ser sin juicios de por medio? ¿Tú sabes lo bien que nos iría? Mira lo que te voy a decir. Al final, si te pones a pensarlo, las relaciones afectivas no dejan de ser plazos, momentos, necesidades. Por ello,
rehuir de esa realidad, ¿a dónde nos lleva? Nos puede llevar al apego enfermizo, a la frustración, a los celos, complicando aún más las cosas. Por eso sería interesante saber cuáles son mis pretensiones cuando empiezo una relación. Buena apreciación. Con lo bonito que sería aceptar lo que necesita cada parte, ya que de esta manera se tendría una visión más amplia del vínculo afectivo. Y si la relación tiene que concluir, postergarse, ampliarse, bienvenido sea. De esta forma sería mucho más fácil, ameno, plausible y hasta productivo para ambas partes, haciendo que cada uno siguiese con su propio camino, dejando de antemano toda la toxicidad que se hubiese generado. Porque si no, dime tú. ¿Cierto? Amanda, si supieras la luz que me estás aportando, me alegro que así sea, porque yo puedo decir lo mismo de ti. Carlos empezaba a detectar la falta de sueño, haciendo que Amanda cerrase con sus últimas palabras. Carlos, te animo a que sigas tu propio camino. Por ello, es crucial que emprendas hacia todos aquellos lugares que sientas tuyos. Ese es el camino que te va a permitir saber de ti, ya que el encuentro compartido, las amistades, el sexo, el amor, las creaciones artísticas, las palabras sabias y las risas, con sus abrazos añadidos, te vendrán de la mano. Debo escucharme para poder identificar qué necesito y por qué lo quiero. Ese es el camino que me llevó a ser lo que ahora soy. Y si te sirve, gracias a ello, ahora me siento libre de todo reproche. Amanda y Carlos se decidían a tomar el mismo sendero que les volvía a dejar a la vista de la gran mansión del señor Domenico. Pasos que se unían al cansancio que les marcaba la propia pendiente, siendo suficiente para dar con la fiesta por la que se podía intuir el desenfreno disfrutado, quedando en ella la presencia de quienes esperaban su llegada, entre los cuales se encontraba Mango, el perro de Domenico, el mismo que se le veía jugar a sus anchas por aquella zona jardinada, recorriendo aquel césped algo húmedo después de las horas de vigilia, donde, sin ningún reparo de por medio, se acompañaba de su boca para hacerse de un mocasín desprovisto de propietario. Confirmando que Carlos se encontraba en buen estado, Faina se despedía de Domenico. A la vez que, con un saludo de gratitud en forma de beso al aire, hacía lo mismo con Amanda, dejando a Carlos con el único camino posible, que no era otro que subir al coche de Faina con la intención de llegar a su casa. Eso sí, como buen observador que es, Carlos se percataba de lo que acontecía por aquellas hamacas balinesas. ¿Qué son todos estos disfraces? Es verdad que te has perdido la parte de los disfraces. ¿La parte de los disfraces? Llevando a Domenico a tomar la voz cantante. Me gusta que mis fiestas terminen con mis invitados siendo aquello que les apetezca ser. No vaya a ser que se les olvide saber quiénes son en verdad. Pero antes, aquellos días vividos en la misma isla donde se le estaban revelando todas sus pasiones y miedos más profundos, continuaban en el mismo habitáculo donde se veían intercambiar frases cortas por las horas de sueño postergadas, haciendo que Carlos buscara la banda sonora ideal que les acompañara hasta casa. ¿Te parece que pongamos la canción Aquellas cosas todas de Toñiño Horta? Sonando hasta el regazo de la cálida almohada que la propia luz solar había calentado de antemano.